Pues nada, primero que todo, agradecer a las personas que escuchan Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital privado para el mercado hispanohablante. Siempre de la mano de un experto, y esta vez contamos con Joseph Martínez Pascual, que es el CFO de Alternativos entre Asset Management. Joseph, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Esther, por haberme invitado al podcast. Gracias. Oye, pues nada, normalmente lo que hacemos es ir rápidamente por el tema de la carrera y el perfil profesional del experto, ¿verdad? Y si tienes alguna pregunta o si tienes algo que agregar o comentarnos más color, pues me paras o no lo comentas al final. Es por sintetizar rápidamente. Hiciste un ¿Vale? MBA en Darden School of Business, ¿no? Hiciste tu degree en Business Administration en ESADE, ¿verdad? Ahora mismo eres CFO de Alternativos de Trade Asset Management, llevas 3 años con ese rol, pero empezaste tu carrera en auditoría con Deloitte, estuviste en Transaction Advisory Services en EY, hiciste también Strategy and I como manager, ¿no? En PwC Exacto. ahora, y estuviste en desarrollo corporativo en el Reino Unido y también en Trade Asset Management. Pues tu perfil es muy interesante porque has estado en Inglaterra, has estado en Estados Unidos estudiando, has estado en España, tienes mucha experiencia en M&A, haciendo Transaction Advisory Services, tienes mucha experiencia en alternativos, y lo que más me gusta a mí es que eres un completo friki de los alternativos, ¿no? Compartimos esa pasión. Sí, la verdad es que sí, intento informarme. Me gusta sobre todo mucho escuchar podcasts alternativos. Yo creo que hay algunos podcasts, entre otros el tuyo, lógicamente, que habláis del tema y siempre pues intento escucharlo y aprovechar ratitos para escuchar cosas en alternativos y estar al día. Súper. ¿Algo que quieras agregar de tu carrera o de tu perfil o de lo que haces ahora mismo como CFO de Alternativos Entrea? Yo sí. Bueno, a ver, como CFO de alternativos, la verdad es que mi rol es un poco más 360 del clásico CFO que puedes tener en mente. Al final, yo sería más bien responsable del área y allí pues de lo que se trata es de originar proyectos de alternativos, identificación de managers con los que podamos establecer partnerships, estructurar estos partnerships, estructurar vehículos que puedan ser interesantes para el inversor. Entre siempre buscamos un poco nichos de mercado, cosas que están underserved y donde allí podamos aportar nosotros valor y pues una parte relevante de mi día a día está dedicado a intentar originar y que lleguen a buen puerto estos proyectos. Perfecto, interesante. Gracias por la explicación. Pues, ¿por qué no vamos de una vez al grano, verdad? Y lo primero sería hablar de tendencias, tendencias globales del mercado alternativo. Y aprovecho aquí para comentar el informe que sacó BlackRock la semana pasada o hace 3 días, donde esperan analizar el mercado en 2025. Y ellos explican que es la primera vez en 8 años que las distribuciones de capital son más altas que el capital calls en alternativos, específicamente private equity, infra, deuda y real estate. Es la primera vez en 8 años que la pasta que entra o que la pasta que reparten es más que la pasta que sacan los LPs, ¿verdad? Y segundo, es que esperan que en 2033, o sea, en 10 años, el mercado de alternativos para estos cuatro activos sea de 29 trillones, ¿no? Ahora mismo ellos calculan que el mercado es de 13, más o menos. Entonces esperan que casi Mm. más que se duplique en Sí, 10 años. exacto. Pero igual, para ti, infra, real estate y deuda, ¿tú cómo lo ves, esa parte? A ver, nosotros creemos, yo personalmente creo que el mercado de alternativos va a crecer y va a crecer de forma significativa. Ha estado creciendo, de hecho, es un poco difícil de estimar, tú te miras informes, pero más o menos entre 10 y 15 es lo que normalmente dicen los estudios que está el tema de alternativos. También depende mucho de cómo defines alternativos. Yo creo que la palabra alternativos ha quedado un poco ya fuera de contexto. Al final se habla de alternativos porque era lo raro, lo friki que no hacía nadie. Ahora, sobre todo con el Yale Model, que se popularizó mucho por el endowment de Yale, que puso mucho énfasis en todo lo bueno que aporta, la inversión en lo que en aquel momento eran activos alternativos, y eso hizo que viendo los resultados del endowment de Yale ganara mucha popularidad. Yo creo que más que alternativos, ahora a lo mejor tenemos que hablar de mercados privados. A veces en alternativos también se incluye hedge funds, por lo tanto, puedo decir mercados privados, hedge funds, cosas fuera del public equity, long only o public fixed income,
tradicional. Eh, pero bueno, sí, es un poco difícil de decir que es alternativos también y por eso también supongo la dispersión en las magnitudes. Pero sí, es una tendencia lógicamente que va a crecer. Ahí viene impulsado por un lado porque hay actores que están incrementando su exposición a la asset class y eso sobre todo cuando ves encuestas institucionales, a Family Office, normalmente las respuestas de ampliar exposición acostumbran a superar las respuestas de reducir exposición, por lo que ahí ya tienes un viento de cola favorable, pero además hay otro viento de cola también muy importante, que es lo que a mí no me gusta la expresión, pero democratizar los alternativos, que sobre todo ahí lo que quiere decir es que high net worth individuals inviertan, high net worth individuals, o sea, gente de alto patrimonio, invierta en alternativos. Y yo creo que van a ser estas dos palancas, un poco la gente vaya, entre comillas, para decirlo de una manera muy llana, perdiendo el miedo a la asset class y eso pues signifique pues eso que se pueda crecer alternativos de forma significativa. Nosotros creemos que sí, que es una tendencia clara al crecimiento. Eso también otras tendencias que vemos que creo que son relevantes es, por un lado, la bipolarización del sector. Mm, creemos que se va a concentrar mucho AUMs en grandes players, grandes plataformas que van a proveer una exposición muy diversificada a asset class por parte pues, de institucionales que quieran, entre comillas, indexarse, o sea, no quieran hacer una selección muy rigurosa de dónde invierten y sobre todo y especialmente para high net worth individuals que al final tener acceso a estas plataformas donde les den en un fondo multi-asset puede ser muy interesante para el network individual que no tiene la capacidad de crear un programa de alternativos que requiere de una operativa y de una dedicación que este perfil se le es difícil de llevar a cabo. Y por lo tanto, estas plataformas yo creo que se van a ver muy impulsadas por esto. Y luego lo que vamos a tener por otro lado también son los especializados. Mm. Firmas que van a tener un nicho de mercado y nicho en un sentido muy amplio, pero pues, gente que se dedica a cosas muy específicas y que son capaces de generar mucho valor allí y que van a querer mantener su independencia y como lo hacen tan bien, pues van a ser capaces de mantener la independencia. Y lo que hay en el medio muy probablemente va a sufrir bastante, porque si al final haces lo mismo que una gran plataforma, pues es difícil competir con una gran plataforma por su capacidad de fundraising, por su capacidad de cross-selling, porque pues, oye, pues si quieres acceder a estas plataformas, normalmente van a tener cosas muy líderes, donde pues la gente va a querer acceder porque son muy buenos en ellos, pero esa contraprestación, y eso se está viendo mucho en Venture Capital ya, sobre todo, es, oye, si tú quieres ir a mi fondo estrella, pues la contraprestación es que me tienes que invertir en estos que no son tan buenos y están más normalizados. Y ahí donde ese dinero podría ir a gente que se queda un poco entre medias, pues va a ser difícil de captar. Y por lo tanto yo creo que una tendencia, y además reforzada por el flight to quality que también estamos viendo, de que la gente le gusta ir a a grandes nombres, pues va a provocar que seguramente quede un mercado donde vamos a ver o grandes plataformas que son capaces de, dentro de su mercado, eh, proveer una diversificación muy relevante y luego gente que va a aportar valor añadido con con cosas diferenciales, tipos de inversión diferencial, algo que realmente te marque mucho la diferencia con estas grandes plataformas. Entendido. Muy on point, porque justo iba también a nombrar un informe de PitchBook sobre mercados privados que salió la semana pasada, donde a grosso modo explican que el fundraising, ¿no? El volumen de nuevos fondos ha caído 42%, ¿no? O sea, hay la mitad de fondos que ven en 2020, nuevos fondos que en 2023, pero el valor solo ha caído 3,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que los fondos más grandes
son los que están teniendo la gran mayoría del fundraising. Entonces, un point, ¿no? Con lo que quería Sí, comentar. sí, sí. De hecho, había otro informe también no sé si era el mismo informe de Pittsburgh salía o era en otro informe diferenciado que hablaba de Venture Capital en Estados Unidos. Lo veías que más o menos un tercio del fundraising iba a 25 nombres, más o menos. Eh, un tercio del fundraising iba a emerging managers y un tercio del fundraising, emerging managers además de una forma un poco, dijéramos, no flexible, pero dijésemos con ganas de meter gente allí, porque creo que hasta un fondo 3 te consideraban Emerging Manager en PitchBook, por lo que estamos hablando de que es generosa el label de Emerging Manager allí. Y el otro tercio a otros Established Managers, por lo que decimos que podríamos decir 2 tercios va a gente más o menos consolidada y un tercio va a gente emergente, pero es que de los 2 tercios, un tercio se lo llevan 25 fondos. Increíble, ¿no? Es de verdad los winners take all, ¿no? Market. Exacto, sí, Y sí, porque yo creo que esta tendencia la vamos a ver mucho y donde, pues, lógicamente, este tercio de established managers, bueno, este tercio, no es un tercio, son mucha gente, pero que se llevan solo es un tercio del fundraising, la que puede sufrir y yo creo que es una tendencia que podemos ver de esa consolidación de pues vamos a tener emerging managers y gente diferenciadora que va a aportar valor versus las grandes firmas. Y hablemos un poco del tema en España, ¿no? De los mercados alternativos o mercados privados en España. Por Mm. hacer un resumen de las noticias. Expansión sacó una noticia la semana pasada que los private equity españoles van a levantar 2.500 millones en 2024, ¿no? Plain Vanilla Private Equity. El Economista sacó la noticia de que llevan 494 sociedades de capital riesgo, ¿no? Que es literalmente el mismo número de que hay de SICAPs, ¿no? Que son los Sí. productos para poder invertir de forma privada. También el Economista habla de que este año, 2024, los fondos de capital privado en España van a levantar 1.100 millones para fondos de continuación. Y Spencap sacó la noticia en octubre que hasta septiembre de este año se habían levantado 2.7 billones en fundraising, no 2.700 millones, que es el nivel más alto que ellos tienen. Entonces, mientras que en el mundo estamos viendo que el fundraising está un poco jodido, ¿no? Parece, según los noticieros españoles, que todo va muy bien en temas de fundraising, ¿no? Que el 2025-2026 podría ser un gran día, un gran año. ¿Cómo lo ves tú? Es cierto que se está percibiendo brotes verdes, pero yo no dejaría de decir que son brotes verdes. ¿Verdad que se está viendo que la gente empieza a tener más apetito? Los inversores, cuando digo la gente, los inversores empiezan a tener más apetito, tienen más ganas de conocer producto, pero no sé si realmente vamos a ver esa recuperación. Una recuperación, y es cierto y es relevante lo que apuntabas del informe de BlackRock, que yo creo que pasa mucho por la normalización de las distribuciones. Hemos estado unos años donde las distribuciones de los fondos han sido anormalmente bajas. Eh, Parece ser que esto se está normalizando y esperemos que no sea una cuestión de un par de quarters buenos, sino que realmente veamos que empieza la máquina, vuelve a girar otra vez. Pues al final lo que alimenta el fundraising fundamentalmente son las distribuciones. La gente tiene programas donde ellos comprometen porque tienen la expectativa de recibir distribuciones que cubran esos capital calls. Cuando la máquina se ha parado en estos últimos años, lo que ha hecho mucha gente es parar su programa de fundraising. Cuando la gente vuelva a ver que las distribuciones vuelven a funcionar, muy probablemente veremos el fundraising que realmente vuelve a mejorar de verdad y de una forma ya mucho más normalizada. Algo más que veas tú como tendencia en España. A mí me parece demasiado positivo, ¿no? El tema de las noticias, porque yo Sí, que trabajo tanto pero en bueno, temas. yo creo que esto es una tendencia un poco en el sector de intentar siempre cuando, sin dar nombres, pero hace un tiempo estaba hablando con una persona del sector y me decía, no, no, es que siempre tienes que decir tu objetivo, que es el doble de lo que vas a levantar. Luego ya, cuando hagas el cierre, la gente ya no te va a preguntar eso, pero tú en la noticia lo sacas. Pero yo creo que ahí estamos un poco con esto. No digo que lo haga todo el mundo, ni mucho menos,
Pero, a ver, seguramente pues hay gente que es un poco más optimista. Y es cierto que además el entorno ayuda a ser más optimista porque estamos viendo que está, el feeling de mercado está mejorando. Por lo tanto, eso también ayuda a pues, intentar decir, bueno, si creo que voy a levantar entre 100 y 150, pues voy a decir 170. Interesante, ok. Estoy de acuerdo contigo. Yo que estoy en transacciones día a día y tenemos un equipo enfocado solo en transacciones en España, sabemos que no es tan positivo, ¿no? Como lo quieren dejar ver. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá nos equivoquemos porque todos vivimos de esto, ¿no? Yo soy, la Exacto, verdad. eso sí. Eh, Movámonos al tema, que aquí eres tú el experto, el tema de Evergreens, ¿no? Los Ujú. fondos Evergreens, que aparte del High Net Worth Individual, pues es una parte muy importante ahora mismo en las tendencias de mercados de capital privado. Por explicar a grosso modo los Evergreens, si nos puedes dar tú más detalles, pero son vehículos híbridos, ¿no? Nos pueden ser en perpetuidad, no tienen un closed fund, ¿no? No tienen 10 años como un Exacto. fondo de Evergreen. Normalmente son muy importantes para productos que tengan mucho yield, ¿no? Como real estate o deuda. Entonces hablemos un poquito de los positivos, de los Bueno, negativos mm, a y ver, también es al final, importante aquí notar, y notar que habíamos hablado tú y yo de lo que iban a lanzar ustedes de Evergreens en España, que no sé si eso se puede publicar o no, pero si sí, no, sí, podemos hablar importante. un poco. A ver, Evergreens. Al final, un Evergreen lo que es un fondo donde los inversores pueden entrar y salir, eh, no como tradicionalmente pasa en los fondos de mercados privados, donde las entradas, más que las entradas, el commitment es durante unos meses, 12 meses, 18 meses, más o menos eso es el estándar de mercado, 12, 18 meses donde tú recoges commitments y luego, pues, el inversor que no ha hecho el commitment en la fecha en que yo cierro el fondo, ya no puede entrar, por mucho que le guste el fondo, pero es que además el que ha hecho el commitment no puede salir. La salida es exclusivamente a decisión de la gestora o del GP, a no ser que haya una transacción secundaria. Uh, en Evergreens no, en Evergreens la gestora lanza el fondo y los inversores pueden ir entrando en cualquier momento, igual que pueden ir saliendo. No, bueno, cualquier momento es un poco una exageración, pero normalmente lo que hay son ventanas, pero bueno, pero que tiene una flexibilidad y se asemeja mucho más a los fondos tradicionales que estamos habituados a conocer, pues que tú puedes contratar, que es de cualquier plataforma, donde tú pues, puedes entrar en cualquier momento y salir en cualquier momento, se asemeja más a esto que al modelo tradicional de limited partnerships de los fondos privados. Adicionalmente, el fondo de Evergreen tiene una vocación de permanencia, de invertir de forma indefinida, que los fondos cerrados también tienen una duración finita. 10 años es el estándar de mercado, pero un poco dependiendo de la estrategia, pues se puede modular ese estándar. En cambio, en un fondo de Evergreen, la voluntad es estar continuamente invirtiendo y, por lo tanto, reinvirtiendo los proceeds de las ventas. Cosa que en un fondo cerrado, ¿no? En un fondo cerrado, cuando tú realizas una venta, lo que haces es distribuirla a los LPs al momento. Ok, Eso sería un poco a grandes rasgos las diferencias. Luego, siempre hay matices, se pueden estructurar los evergreens de una forma muy flexible y por lo tanto pues tener más o menos restringida la liquidez, más o menos restringida la entrada y la salida. Y pues tener también, hay fondos de Evergreen, por ejemplo, que cuando hacen ventas sí que distribuyen los capital gains o los dividendos que puedan recibir de las compañías. No es algo muy habitual, pero sí que a veces se produce que pues lo que mantienen es el capital invested dentro del fondo, pero la ganancia se distribuye. Y luego, pues lo que comentabas del tipo de asset, ahí, pues sí, tradicionalmente se ha utilizado mucho los evergreen para real assets, que son yielding assets. Con el boom de la deuda privada, pues también se considera que por el hecho de ser yielding asset y sobre todo short duration,
pues es un buen producto, un buen tipo de estructura el Evergreen para deuda privada, pero también hay Evergreens de private equity. No son tan comunes, pero sí que existen. Y yo creo, y eso vinculado con la tendencia que decíamos de high net worth individuals, lo vamos a ver de una forma mucho más extendida el surgimiento de evergreens para distintos tipos de asset class, que al final, porque al final el evergreen machea muy bien con lo que está buscando un high net worth individual. Un high net worth individual, como anticipaba antes, le cuesta mucho eh, poner en marcha un programa de alternativos, de mercados privados, por la dificultad operativa, por un lado, de compromiso, capital cost, distribuciones, volver a comprometer, y eso pues genera unos costes operativos que para un general individual es difícil. Luego está también el aspecto de la diversificación. No olvidemos que para invertir en mercados privados, pues tú no puedes invertir 10.000 euros, a veces incluso ni 100.000 euros. Pero hay fondos que los tickets mínimos, aunque aquí en España estamos muy acostumbrados al ticket mínimo de 100.000 euros, en España sí, pero a ver, salga de España, encontrar un ticket mínimo de 100.000 euros cuesta mucho. Por lo tanto, para un high net worth es complicado también conseguir una diversificación adecuada y por lo tanto el formato de Evergreen es interesante. Y adicionalmente, desde un punto de vista fiscal, el Evergreen también es fiscalmente mucho más eficiente para un high net worth, pero normalmente un high net worth no tiene una estructura fiscal optimizada y por lo tanto cada vez que recibe distribuciones tributa al 100%. En España además estamos hablando de que tenemos marginales en el IRPF de ahorro que son elevados y en cambio en un Evergreen pues como si la ganancia, si el fondo no es transparente fiscalmente, la ganancia se queda en el fondo y los fondos sí que son fiscalmente muy eficientes. Tienen, si es que tienen, impuestos sociales muy bajos y por lo tanto estos capital gains se van reinvirtiendo y por lo tanto generando un retorno post impuestos mucho más interesante. De hecho, en Josep, Entrea estamos trabajando en un par de proyectos de Evergreen, uno de deuda privada y uno de private equity, que el de deuda privada lo tenemos bastante avanzado y estamos, de hecho, en conversaciones con CNMV y preparando la documentación del fondo para lanzarlo el año que viene. El, y es realmente un fondo muy interesante. Hemos establecido una joint venture con un partner español con mucha experiencia, muchos años de experiencia en deuda privada y creemos que es un fondo muy adecuado para generar de individuos desde un punto de vista fiscal y también por el perfil de riesgo que tiene el producto. Josep pregunta aquí, esto es primicia, ¿no? Para nosotros, esto no es público hasta hoy. Esto yo creo que no es público hasta hoy. Esto yo creo que os habéis enterado por el Ok, podcast de perfecto. SEP. Primero, muchas gracias por compartir eso. Y segundo, en España, vehículos Evergreen, hasta mi ignorancia, no conozco ninguno. Estos serían los primeros vehículos Evergreen que habría para ver en España. Yo creo que es el primer vehículo Evergreen de deuda privada en España. O Ok. será. A no ser que se nos avance alguien en los próximos meses, porque es cierto que hay mucho interés en Evergreens y por lo tanto, pues puede ser que alguien se nos anticipe, no lo sé. Normalmente estas Y cosas tampoco se y publicitan sería el mucho hasta que primero de pasan. Private Equity también. Sería el primero de Sí, Private Equity. Sí, sí, también. se- es- sería, eso sí, sería primero private equity también, sí. Sí, sería primero Sí, porque de private equity. ustedes en TREA son muy buenos innovando, ¿no? Incluso en el 2019, según me lo contaste, lanzaron TREA Direct Lending, ¿no? Que fue el primer fondo 2015, de deuda. 2015, primer fondo de 2015. deuda español, Ujú. TREA Direct Lending. Estamos en Interesante. 2015, es verdad que empezamos a trabajar, costó mucho, se quería Ujú. lanzar en España, pero por un tema regulatorio, y de hecho un poco el boom de los Evergreen aquí en España viene también por cambio regulatorio. Al final el cambio regulatorio a veces acelera muchas cosas, o es de escorchar proyectos que tienes en mente y que quieres llevar a cabo, pero que todavía no puedes llevar a cabo.
En 2015 lo tuvimos que lanzar en Luxemburgo, aunque era un fondo que invertía exclusivamente en España. Evidentemente por un tema regulatorio, no era posible en aquel momento crear un fondo de deuda en España. Muy, muy, muy sorprendente. Perfecto. Hablando de deuda privada, ¿no? Analicemos un poquito el tema de deuda privada. Y felicitaciones por los nuevos fondos que van a lanzar y por ser tan innovadores, ¿no? Porque es lo que falta en Sí, España, más innovación en la sí. industria. Un poquito casposa. Joseph, Sí. Con los fondos tema de de deuda private equity privada. todavía estamos analizando el posible encaje. Tenemos alguna duda regulatoria que tenemos que terminar de afinar. Tenemos el partner está muy interesado, ve mucho potencial en el país. Es un gestor súper conocido. Pues si el proyecto sale y decimos el nombre, estoy convencido que todo el mundo lo conoce, pero tenemos que pulir ciertas cosas todavía regulatoriamente. Perfecto. Esperemos que vaya muy bien. Joseph, y hablando de deuda privada, ¿no? Por poner números, en 2022 salieron más o menos 10 fondos en España, esperando levantar 1.7 billón, ¿no? En 2023, 11 fondos, esperando levantar 4.5 billón. La gran mayoría de un fondo de LCM y de Beca, que creo que son 3.000 millones para invertir en deuda distressed y NPLs. Y en 2024 esperábamos que salieran muchos más fondos en volumen y en valor, pero parece que no. Hasta yo miré los números ayer y hasta ayer teníamos 12 nuevos fondos de deuda privada esperando levantar 1.000 millones de euros en España. Entonces no ha sido tanto el boom que yo esperaba, o que esperábamos comparado con el boom que está pasando a nivel global. Lo que sí estamos viendo es fondos como los de Beca, lanzando 4 nuevos fondos en los últimos 3 años, Santander lanzando 3 nuevos fondos de deuda en los últimos 3 años, y nuevos entrantes como Qualitas, ¿no? Que han lanzado 2 fondos de deuda este Mm. año. Sí. Un fondo de deuda normal y un fondo de deuda para infraestructuras y energía. ¿Cómo lo vemos, no? El tema de deuda privada en España, de la mano de Mm. expertos. Sí. A ver, al final la deuda privada se benefició mucho con la subida de tipos, porque en aquel momento la gente lo que vio es, para la gente que no conoce, normalmente los fondos de deuda privada, al revés que los fondos de renta fija, eh, los subyacentes son floating rates. Eso quiere decir que cuando suben los tipos, pues me sube el cupón. En cambio, y por lo tanto, el precio me baja, me puede llegar a bajar, es verdad, por un mark to market, pero me baja poco y me sube el cupón. La gente lo que ve es, claro, pues suben los tipos y el producto va muy bien. Y yo creo que esto despertó mucho interés. Al contrario de renta fija, es al revés. Cuando me suben los tipos me baja la renta fija, pero a mí el cupón no se me mueve. Por lo que, claro, lo que veo es un mark to market hacia abajo muy relevante. Yo creo que ahí la gente dijo, "Ostras, esto de la deuda privada es interesante", y a lo mejor por un tema también de push y de secar el mercado, estamos viendo que ahora pues, está costando más, pero además el tema de una perspectiva de bajada de tipos, lo que hace precisamente es al revés, favorece mucho más la renta fija, pues la renta fija en una bajada de tipos lo que hace es subir, el cupón se mantiene igual de estable y en cambio me sube el precio del bono. Además, venimos de años donde los tipos de interés han estado relativamente altos, por tanto, tenemos cupones interesantes. Y en deuda privada pasa lo contrario. Lo que pasa es que me baja el cupón, porque si yo eso tengo un floating rate, es que me baja el cupón y por lo tanto a lo mejor la gente también dice, ostras, me he pasado de optimista con la deuda privada. Y yo creo que puede haber una combinación de haber secado un poco el mercado también, porque hemos intentado colocar mucha deuda privada, porque está mucho en hype y mucho de moda. Y además, a lo mejor la gente también ha leído que, ostras, esto no es siempre bueno, no es siempre mejor la deuda privada que la renta fija tradicional, sino que cada una tiene sus aspectos positivos y negativos. Pero estamos en un momento también de reequilibrar un poco. De todos modos, insisto, yo creo que deuda privada es un componente dentro del portfolio muy interesante, que aporta una diversificación muy interesante al portfolio. Es un producto normalmente que genera yield, Ujú. eh, especialmente para institucional, lo que es algo también interesante. Y tiene un spread por un tema de liquidez, pero también por tamaño de compañía, pero normalmente la deuda privada vas a compañías de tamaños menores que con la renta fija tradicional, por lo que también aporta un spread y por lo tanto un diferencial de rentabilidad
interesante que con buenos gestores y por lo tanto estructurando bien las operaciones, el nivel de riesgo no tiene por qué dispararse y por lo tanto ahí ganas eficiencia porque al final estás incrementando el retorno más que el riesgo. Joseph, y dado el mercado de deuda en España, que está súper bancarizado, ¿no? En comparación a otros mercados, esperaríamos que el mercado de deuda siguiera creciendo, ¿no? El mercado de deuda privada siguiera Sí, creciendo, o no, sí. o Sí, o sea, el mercado de deuda privada, o sea, cuando hablamos de mercado de deuda privada, creo que debemos diferenciar dos estadios. Uno es el fundraising y los LPs comprometiendo a fondos de deuda privada y otro es podríamos decir, el subyacente, donde invierten los fondos. Donde invierten los fondos, eso, lógicamente, va a continuar incrementando por dos motivos. El primero, y muy evidente, que es la bancarización y la concentración de los bancos. Si al final la fusión de BBVA y Sabadell se llega a producir, es probable que sobre todo en el segmento más pyme, que es donde la deuda privada pues, es interesante, pues se puede ver ahí una reducción también del crédito bancario. Porque pues, cada vez que hemos tenido en España concentraciones, las pymes, las grandes compañías no, las grandes compañías tienen capacidad para superar este tipo de escenarios. Pero las pymes, sobre todo, que tienen menos capacidad de reaccionar ante estos tipos de escenarios y de situaciones, es probable que se vea una cierta reducción. Y eso, pues, ¿quién lo va a cubrir? Lo van a cubrir los fondos de deuda privada, que son al final la alternativa a la banca. No tenemos además un mercado de bonos desarrollado, especialmente en España, para cubrir necesidades de pymes, por lo que van a ser los fondos de deuda privada quienes van a tener que cubrir este, este mercado. Y además, cada vez vemos que las pymes quieren una customización mayor de la deuda. Y eso también solo lo pueden ofrecer los fondos de deuda privada. Al final, los fondos de deuda privada han crecido por eso, por una bancarización del crédito y una concentración bancaria que ha reducido el nivel de préstamos que se daban a las compañías, pero también por una búsqueda de customización de las ofertas de financiación, de las posibilidades de financiación. Y por ok. lo tanto, eso es la deuda privada, son los fondos de deuda privada quienes son capaces de dar esta customización, esta adaptación. Joseph, y última pregunta, ¿no? Porque ya llevamos buen tiempo hablando de todas estas tendencias que nos parecen muy interesantes a ti y a mí, ¿no? Nos podemos quedar todo el día hablando de esto. Sí, ¿Cuáles son claro, tus podríamos estar hablando predicciones? mucho rato, pero a lo mejor a la gente la aburrimos. ¿Cuáles son las predicciones de alternativos en España para el 2025? En España, ¿no? Bueno, 25 al final es complicado realizar, sobre todo a tan corto plazo, predicciones de lo que va a pasar en el 25, que ya está un poco que creemos que va a haber una cierta mejora del fundraising, una cierta mejora de las distribuciones, eso es algo que se está anticipando desde el sector y por lo tanto pues creemos que es algo que se puede producir, pero sobre todo yendo un poco más a largo plazo, tendencias hacia dónde va España. Yo creo que España se va hacia, por un lado, los inversores incrementando su posicionamiento en mercados privados, su allocation en mercados privados. Al final en España tenemos alrededor de un 5% de allocation en mercados privados. A nivel global estamos en el 15%. Ahí tenemos capacidad para triplicar sin problemas, simplemente con los inversores que actualmente están en mercados privados que se sitúen en lo que sería la media global. Por ahí ya tenemos una capacidad de crecimiento muy relevante. Pero por el otro es añadir nuevos pockets, nuevos grupos de inversores que ahora mismo no tienen acceso a, a mercados privados. Y ahí estoy pensando fundamentalmente en altos patrimonios, en net worth individuals, que también se van a sumar a la, voy a decir, a la moda de los mercados privados, pero digamos, se iba a sumar al sector de mercados privados y a alocar dinero en mercados privados. Eso por un lado lo vamos a ver porque es una tendencia global, lógicamente, pero también pues, hemos visto ciertos cambios del regulador que creo que van
en la dirección de facilitar el acceso a high net worth. Y eso sí, cuando se habla de retail, a mí no me gusta hablar de retail, me gusta hablar de high net worth, porque son productos realmente complejos y no son para todo el mundo. Y es cierto que a lo mejor hay gente de bajo patrimonio, pero que tiene los conocimientos para acceder a este tipo de productos, y por ahí a lo mejor la norma podría ser un poco más flexible de lo que es actualmente, pero es cierto que no es un producto ni de lejos para todo el mundo y para toda la población. No toda la población tiene la capacidad de poder y debería invertir en este tipo de productos. Son productos complejos, tienes que conocer dónde te estás metiendo, tienes que conocer que es un producto que es líquido por naturaleza, incluso evergreens que pueden tener ventanas de liquidez. Se habla de productos semilíquidos, y es semilíquido, pues la liquidez está restringida. Ya no hablamos de fondos cerrados donde realmente la única posibilidad de liquidez es vendiendo la posición. Y vender la posición cuando tú tienes una allocation de 5 millones, pues es posible, pero cuando tú tienes una allocation de 10.000 euros o de 20.000 euros es imposible. Por Completamente. lo tanto, son productos ilíquidos donde tenemos que tener en cuenta que sí, que siempre va a haber pockets de población donde no van a entrar porque es que no es un producto adecuado para ellos. Visto. Entonces, ¿alguna otra tendencia? Estamos hablando de el fundraising se va a mejorar, la distribución va a mejorar, esperamos que el mercado pase de 5% de allocation en private markets a hasta 15% en comparación al mercado global y que el regulador haga un poco de mejoras para que el high net worth individuals pues, puedan invertir Bueno, no, en... yo creo que las mejoras ya están hechas. Simplemente lo que vamos a Ok, ver es que debido a estas mejoras vamos a ver una mayor participación de este segmento. Yo creo que las mejoras están hechas ahí. Es verdad que matizabas que a lo mejor hay determinados perfiles de cliente donde el private equity también podría ser una buena alternativa. Estoy pensando sobre todo en profesionales del sector. Yo como profesional del sector, por ejemplo, solo puedo invertir en fondos de private equity de mi propia gestora. No puedo invertir en fondos de private equity de ninguna otra gestora, a no ser que vaya a través de un contrato de asesoramiento con una banca privada, donde además me va a pedir unos ciertos volúmenes de patrimonio que seguramente no voy a cumplir, vaya asesorado por ellos, ellos consideren que es óptimo y además me lo van a limitar a un 10% de mi patrimonio financiero. Eh, pero, por lo tanto, sí que es verdad que hay algunas buckets que todavía están pues poco más limitadas de lo que podría ser, pero estamos hablando de buckets muy pequeños, o sea, gente del sector que sí que tiene ciertas limitaciones y que a lo mejor sí que tiene la capacidad para invertir, pero estamos hablando de que eso no es relevante a nivel de mercado. Joseph, vamos a tener que movernos a la última parte de la entrevista, que es las tres preguntas que yo hago siempre, porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Pero si estás preparado, me dices y disparo, Déjame beber un poco de agua, está secando. sin nervios. Son fáciles. Vale. Súper. Joseph, tú eres el CFO de Alternativos, de Triad Asset Management, ¿no? Y esta es la primera pregunta. ¿Dónde inviertes, no? Los ahorros. ¿Los inviertes en alternativos o no? Y está bien que digas que no, porque la gran mayoría de personas que yo conozco y que he entrevistado en la industria no invierten en alternativos. Invierten en real estate, invierten en FIC, pero no invierten en alternativos. ¿Tú inviertes en alternativos? Bueno, como decía antes, al final por un tema regulatorio, yo solo puedo invertir en alternativos de mi propia bueno, mi propia gestora, no es mía, ojalá, pero la gestora donde trabajo. Por lo tanto, claro, esto limita mucho la capacidad de poder invertir en alternativos. De hecho, yo no tengo actualmente nada en alternativos. Es verdad que con estos dos Evergreen que vamos a sacar, espero allí, pues sí, hacer una allocation, especialmente el fondo de deuda privada. A mí me parece un fondo que va a ser muy, muy, muy interesante. Pero actualmente no, actualmente tengo una cartera de fondos de inversión diversificado que pues, me da cierta tranquilidad de que tengo pues eso, una cartera diversificada que no me da muchos dolores de cabeza y no tengo que dedicarle mucho tiempo. Tampoco tengo tiempo a dedicarme al stock picking, por suerte o por desgracia, así que... Listo. Gracias por eso. Segunda pregunta. No sé si todavía estás tan ocupado como estabas, por ejemplo, cuando estabas en las Big Four o cuando estabas en Corporate Development, pero
en los momentos en los que tenemos tantas reuniones, no hay días, estoy seguro que tienes 12, 13 reuniones, especialmente ahora con lo del Zoom. Y mi pregunta sería, ¿tú cómo decompress la cabeza, ¿no? Cuando quedas tan Mm, estresado después de tantas reuniones, ¿cómo te desestresas o cómo relajas, cómo vuelves a mm, ser el Joseph de toda la vida sin pensar en tanto trabajo? eh, Sí, por suerte o por desgracia, continúo bastante liado, así que por ahí tengo que intentar descomprimir de vez en cuando. Una cosa que me funciona muy, muy bien, y eso, claro, hace poco que lo puedo hacer, es estar con mi hija, jugar con mi hija, sobre todo ir a algún parque, ir a la calle a jugar con ella. Eso es algo que me ayuda mucho a cambiar y dejar de pensar, porque al final una de las cosas del estrés sobre todo es, aunque estés en otro ambiente, pero si tú le estás dando vueltas a la cabeza, da igual donde te sitúes. Es cortar de alguna manera el darle vueltas a la cabeza a algo. Y una de las cosas que me ayuda mucho es esto. A veces también alguna serie, alguna peli. Eh, Leer no me ayuda mucho, pero como normalmente leo sobre trabajo, no me ayuda mucho a cortar ese ciclo pernicioso del estrés. Listo, súper. La última pregunta. Desde tu perspectiva, en España, ¿cuál es el alternativo con más potencial en el 2025? ¿Cuál es el producto o el vertical alternativo que más va a crecer en 2025, desde tu perspectiva? Esta pregunta es difícil. Bueno, a mí me gustaría que fuese un fondo de Evergreen de deuda privada, lo que vamos a lanzar nosotros, pero Ese trea, el ya. futuro dirá. Listo. Pues nada, señor, está visto. Te quería obviamente agradecer, ¿no? Por estar en el Nada, a ti podcast. por invitarme, yo encantado de hacer estas cosas. Y nada, y agradecer a las personas que escuchan y ven, ¿no? Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre lo hacemos de la mano de un experto y esta vez fue con Joseph Martínez, CFO de Alternativos de Trea Asset Management. Joseph, otra vez muchas gracias. Gracias a ti.